Muy bien, y en este día viernes 27 de agosto de 2021 estamos iniciando una nueva edición de nuestro podcast constituyente. Hoy día no vamos a tener a Marcela Cubillos, no pudo estar con nosotros hoy, así que le mandamos igual un saludo a la distancia, pero sí está, por cierto, nuestro constitucionalista Germán Concha, a quien le damos las gracias de nuevo por acompañarnos en este día domingo, en este día viernes. Digo, lo que pasa es que ¿sabes? Lo que quería plantearte de entrada, Germán, es que tuvimos ayer en la noche, jueves en la noche, hoy día es viernes, ¿no? Esta noticia de que el candidato de la lista del pueblo, el candidato presidencial presentado por la lista del pueblo, Diego Ancalao, quedó fuera de carrera por el CERVEL, planteando el tema de que habían presentado firmas aparentemente falsas, dado que estaban validadas por un notario que falleció, digamos, a principios de este año, y eso desde luego ha generado muchos comentarios de mucho tipo. Yo tengo dos preguntas. Lo primero es, ¿qué tan serio, qué tan grave este tema? ¿Qué significa esto de presentar firmas aparentemente falsas? Y lo segundo, ¿cómo esto podría tener impacto en la lista del pueblo, que es un conglomerado tan protagónico, ¿no?, en la Convención Constitucional, Germán? Hola Eduardo, buenos días. En primer lugar, yo te diría que hay un tema que tiene que ver con que en esta época en que uno critica tanto a las instituciones, una de las instituciones de las que uno se puede sentir orgulloso en Chile es su sistema electoral. ¿Cómo funciona? Nosotros en general no tenemos grandes problemas con nuestros resultados electorales, basta ver los procesos en otros países, porque Chile funciona rápido, ordenado, bien. En general no hay grandes discusiones, la gente cree en los resultados del sistema, y eso es muy importante. Y eso tiene dos partes, que es el CERVEL, y el servicio electoral, que es el que hace toda la operación hasta la elección misma, por decirlo así. Inscripción de candidatos, revisión que cumple los requisitos, operación de la elección misma, etcétera, conteo. Y lo que se llama técnicamente justicia electoral, que es la que revisa las discusiones posteriores, y la que proclama, que es el Tribunal Calificador de Elección, el TRICEL, conocido habitualmente. Técnicamente no proclama ni la autoridad política, ni el propio CERVEL. El único que dice quiénes están electos, el TRICEL. Por eso que la primera sesión de la convención es con la secretaria relatora del TRICEL, diciendo, estos son los elegidos de ellos. Ahora, ese sistema se basa en que todo el mundo actúa de buena fe, y que por lo tanto cumple los requisitos de buena fe. Aquí hay un requisito que si tú compareces como candidato en calidad independiente, tienes que reunir una cantidad de firmas. Hay distintas maneras de reunir esas firmas. Una de ellas es mediante instrumentos especiales que están establecidos en la ley, que tienen que ser en términos simples autorizados por un notario. Por lo tanto, si yo comparezco con instrumentos falsificados, y no pueden sino ser falsificados porque la denuncia del CERVEL es, perdón, aparecen firmados ante una persona que está muerta, entonces, y además la notaría lleva 2 años cerrada, además, entonces no solo está la notaría 2 años cerrada, sino que el notario que aparece firmando está muerto. Eso es falsificación de documento, eso es delito. Entonces aquí hay que hacer una investigación, que es muy importante hacerla además, porque yo ayer cuando me enteré de la noticia, me enteré bastante tarde, pero cuando me enteré de la noticia, me enteré junto con una declaración que había hecho el señor Ancalao, entiendo que en la mañana o temprano ese mismo día, o el día anterior, diciendo que él tenía la sensación de que el CERVEL le estaba poniendo problemas, que algún problema había tenido, en fin, y dando como a entender, la declaración un poquito confusa, pero dando como a entender que quizás lo perseguían, comillas, por ser un poco, o le pasaba esto por ser el primer candidato de origen mapuche que se presentaba en Chile. Entonces, dada esa declaración, yo creo que es muy importante que el CERVEL investigue, o sea, y no el CERVEL, esto es un tema de la Fiscalía y del Ministerio Público, haga la investigación correspondiente por si es delito. Porque esto es muy grave, esto no es un tema de que a alguien no le quieran recibir la inscripción, no, es que los documentos presentados son falsos. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo la falsificación? ¿Quiénes sabían de la falsificación? Y por lo tanto, si el candidato sabía, si el candidato no sabía, en fin, hasta dónde está involucrado. Porque creo que el decir, el sistema me persigue, es una acusación muy grave. Entonces, si ahora resulta que hay un delito de por medio, es muy importante aclarar quiénes están involucrados en el delito.
Claro, por lo que dice, sobre todo por la credibilidad de nuestro sistema electoral, claro, tiene todo sentido. O sea, es una cuestión que hasta aquí, con la crisis de instituciones que hemos tenido, la crisis de credibilidad, el CERVEL sigue intacto, o sea, sigue siendo una organización que hasta acá, ¿no? Todo el mundo confía a ojos cerrados y por lo tanto ahí se entiende, digamos, clarísimo. Y además, perdón, Que, Ricardo, que son sí, causales, que son causales súper objetivas, ¿ah? Porque lo mismo que pasa en el caso del señor Lorenzini, tú si eras militante y quieres comparecer como candidato independiente, tienes que haber renunciado una cantidad de días antes al partido. claro. Y eso está marcado en la ley, y es contar. Entonces, en el CERVEL es lo mismo, es contar la cantidad de patrocinios. Entonces, o los tienes o no los tienes. Si te lo impugnas, discutirás, en fin, todo esto va a terminar probablemente, al menos en el caso del señor Lorenzini, yo me imagino que en el Trícel, no sé en el caso del señor Alcalá, yo me imagino que va a terminar en la justicia del crimen, digamos, porque hay que determinar que si hay delito y quién lo cometió. Claro. Germán, y el efecto político de esto, porque efectivamente aparece una declaración también anoche de la Lista del Pueblo, de esta organización, que no es un partido político, pero a veces da la impresión que sí lo fuera, porque dice que tiene, incluso en un minuto se habló que tenía su propia tribunal electoral, tiene un logo, en fin. La Lista del Pueblo, bueno, salió a decir que ellos se van a querellar contra Ancalao, porque ellos dicen que se sienten engañados también. Pero esto, ¿tú crees que puede tener un efecto político o un efecto, porque el hábitat natural hoy día de la Lista del Pueblo, donde ellos habitan y de manera más organizada, es la convención constitucional? Afuera no tienen mayor articulación, pero ahí sí que existen. Entonces, ¿puede tener o no un efecto adentro de la convención? Yo tiendo a creer que sí, porque hay que pensar que la institucionalidad hizo una modificación que yo creo que fue un error, no por el resultado necesariamente, sino que por lo que conceptualmente representa, para efectos de la convención, que fue permitir que los independientes pactaran entre sí, que es un contrasentido. Es un contrasentido porque si yo soy independiente, yo estoy diciendo que no estoy vinculado a otros en términos de principios políticos, de eso, no, soy independiente. Entonces, si yo digo, no, es que los independientes pueden pactar entre sí, ok, pero pactan en torno a qué. Si la condición de independiente no significa una afirmación de principios políticos, significa que no me representa o no quiero estar en ninguno de los grupos conocidos, perfecto. Pero tú puedes juntar 10 independientes, que son independientes, pero que no tienen nada en común entre sí, en lo que piensan. Entonces, si tú me dices, no, es que era facilitación para la constitución de partido, es que entonces, o querían constituirse como partido, que se constituyan como partido, que junten la firma, que constituyan los entes que corresponden, etc. Entonces, al no hacer eso, lo que nosotros tuvimos fue un subsidio del sistema a estas listas de independientes agrupados, que si ese subsidio no hubiera existido, no habrían obtenido la cantidad de escaños que obtuvieron. Tú haces el cálculo con las mismas personas, pero desagregadas, digamos, y no habrían obtenido la representación porque algunos de ellos sacaron muy pocos votos. La lista nos ayudó mucho. Entonces, la pregunta que uno se hacía es, ya, ok, se dio el subsidio de ingreso al permitir esto. ¿Cómo van a funcionar adentro? Porque una vez que estén adentro, ¿cómo mantienes? ¿Qué haces? Digamos? Porque lo normal sería que se produjera la dispersión. Y que es un poco lo que se está produciendo. Ahora, lo que preocupa institucionalmente es precisamente lo que dices tú, que la lista está actuando como si fuera un partido. Y entonces la pregunta institucional es, si uno no va a decir, perdón, si va a actuar como partido, se constituye como partido, digamos, y cumple las normas de los partidos. Porque si no, está haciéndole competencia desleal a los partidos, digamos, porque no está pagando ninguno de los costos, no está asumiendo ninguna de las obligaciones propias de un partido político, pero está actuando como si fuera partido político. Entonces, ahí yo creo que hay una cosa que dejamos nosotros un problema institucional y que generó una rareza de funcionamiento y que hoy día en este tipo de situaciones se empieza a ver, porque en un partido político, si a alguien le hubiera pasado lo que le pasa al señor Ancalao y es militante de ese partido entonces tiene que hacer las denuncias, tiene que hacer operar sus órganos internos, al Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, tiene que revisar una serie de situaciones. Y además, el partido como tal paga un costo de imagen, tiene que asumir el costo de tener un militante en estas circunstancias. En cambio, tú miras la situación y de repente las
impresión de que la lista del pueblo funciona como grupo cuando es para bien, pero cuando es para mal, dispersa. Vuelven a ser independientes, digamos. Entonces, no, si los grupos tienen ser parte de un colectivo o de una agrupación, a mí me gusta la palabra colectivo, prefiero la palabra agrupación, ser parte de una agrupación significa asumir lo bueno y lo malo, digamos. También hacerse cargo de los problemas. Y yo creo que este es un problema gravísimo. Claro, y en este caso, claro, tienes toda la razón, en el sentido de que Ancalao tenía esta doble condición, independiente por un lado, pero parte de la lista del pueblo por otra, digamos. Entonces tiene esta cosa, esta ambivalencia bien curiosa, y aquí yo creo que se da vuelta el caso en que hoy día la lista del pueblo, pese a que yo creo que no tiene ninguna, al parecer, ¿no? Parece que no tiene ninguna responsabilidad respecto de Ancalao, igual no pagar los costos de lo que hizo Ancalao, ¿no? O sea, ahí y se además, da vuelta el escenario. además, si tú dijeras, por ejemplo, una de las condiciones que se le pone a los partidos políticos es tener una declaración de principio. ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda más o menos leer la declaración de principio y decir, este grupo piensa tal cosa. Yo estoy más cerca de ellos, más lejos de ellos, etc. Si tú le preguntas a la persona común hoy día, ¿qué piensa la lista del pueblo? Doctrinariamente, ¿cuál es su posición? En términos generales, ¿cómo ve el Estado, cómo ve el país, cuáles son sus plataformas políticas? Entonces, no sé. Y lo que se ve es se agrupan para ciertas cosas, para ser mayoría. Hay gente que dice, uno lo podría definir como antimodelo. Ya, ¿qué es eso? Porque en antimodelo hay de todo. Tienes desde antimodelo, que es partidario de reemplazar por Corea del Norte, hasta personas que lo que proponen es hacer algunas modificaciones. Y yo creo que para la ciudadanía es importante saber, bueno, ¿dónde están? ¿Qué piensan? Más allá Claro, de que hayan entrado como independientes, ¿qué? Pero ¿qué piensan estas personas? claro. Oye, Germán, otra cosa de la semana, muy relevante. Nosotros en la edición anterior del podcast nos quedamos hablando de la funa como fenómeno, y decíamos que, bueno, que cuándo se puede funar, cuándo no se puede funar. Tú decías, nunca se puede funar. Pero escaló, en una semana esto escaló a otro estadio, que es el tema de la amenaza. Tuvimos ahí la situación de Tere Marinovich presentando denuncias formales de personas que hacían amenazas muy, muy graves, ¿no? De muerte, de temas de connotación sexual, cuestiones bien, bien potentes. Y llamó la atención que esta semana se produjo una reunión entre Elisa Loncón y el ministro del Interior, el ministro Delgado, pidiendo protección policial, al parecer, de algún tipo, para los convencionales o la convención en sí misma. Y llama la atención porque efectivamente la convención había querido como independencia total del gobierno, de que ojalá el gobierno no tuviese nada que ver con la convención, pero sin embargo se produce esto que en algunas personas dijeron, fíjate que eso es bastante simbólico. No sé cómo lo ves tú, Germán. Mira, me recuerda ese dicho antiguo que jugar con fuego uno se termina quemando, digamos. Eh, yo creo que aquí Chile viene hace mucho rato, demasiado, jugando con el fuego de la agresión, de que la agresión se admite en política. Primero empezamos a decir que era graciosa. Yo creo que el momento inicial de esto, no sé si tú te acuerdas, es en una reunión con la entonces ministra de Educación, Mónica Jiménez, cuando un estudiante toma un vaso de agua y le tira el agua a la ministra en la cara. Y salieron inmediatamente 400 analistas y 500 colegas míos, abogados, diciendo, no, es una demostración de libertad de expresión y en realidad hay que dejar... Eso es inadmisible, porque eso es básicamente una falta de respeto. O sea, cuando se acaban los argumentos empiezan las descalificaciones y empiezan las agresiones. Entonces, si yo admito que yo pueda reemplazar argumentos por actos de descalificación personal o por actos de agresión, yo dejé que pasara una línea. Y si me río, si lo considero simpático, no, pobrecita, lo que pasa es que no se pudo controlar. No, si no es un problema de que no se puede controlar, se tiene que controlar. Porque la convivencia civilizada significa que somos capaces de controlarnos, porque si no nos vamos a andar matando en las calles. O sea, si lo empezamos a encontrar gracioso, terminamos en esto.
Sí, esto tiene grados. Primero lo encontramos simpático, después decimos, bueno, pobre persona, está bajo una presión muy grande. Después aparece alguien que dice que no está tan mal, que agredan a estas personas y que sientan miedo porque nunca lo han sentido, y no sé qué. Y después entonces otros empiezan a darse cuenta de que esto ya se convirtió en práctica normal. Y cuando se convirtió en práctica normal, entonces uno empieza a decir, bueno, ¿cuándo vamos a parar? ¿Cuando le disparen a alguien? ¿Cuando le peguen a alguien? ¿Cuando maten a alguien? O sea, ahí eso es lo que necesitamos para darnos cuenta de que se rompió un principio fundamental que tiene que ver con el respeto entre nosotros y que también tiene que ver con el respeto a la autoridad. La autoridad tiene que cumplir ciertos parámetros de comportamiento para hacerse respetar en cierto sentido, digamos. Pero uno le debe un cierto respeto a la autoridad, incluso si no está de acuerdo con ella. Y yo creo que Chile lleva demasiado tiempo riéndose de eso, dejando que eso no importe, que sea simpático, que sea material para rutinas de humoristas, y no digamos, sí, sí, no es tanto, ¿qué más da que funen? ¿Qué más da? No, como que ¿qué más da? Si ahí hay eso es agresión, eso es bullying, y eso es matonaje político. Entonces, lo que pasa es que hay un punto en que yo creo que legítimamente no solo se tiene que hacer lo que hace Teresa Marinovich, que es denunciar esto a la justicia, sino que parece que hay un punto en que la propia mesa de la convención se empieza a preocupar, porque se empieza a dar cuenta, tarde, pero se empieza a dar cuenta, y más vale que se dé cuenta, que a quien no se cuenta nunca, digamos, es preferible que se dé cuenta, de que esto es una espiral que va creciendo y que hay un momento en que tú vas a tener que lamentar cosas muy graves, digamos. Mi punto es que todas esas espirales siempre empezaron chiquititas y crecieron porque alguien menospreció lo que estaba pasando, porque no nos importó, o encontramos que era gracioso. Hay una línea entre lo que es libertad de expresión y falta de respeto que es muy importante mantenerla clara. Usted puede decir lo que quiera, puede pensar lo que quiera, pero no puede agredir. Son dos cosas distintas. Y tú pones el hito del comienzo de la espiral, interesante, en Música Sepúlveda, así se llamaba esa niñita que le da vuelta el jarro a la ministra de Educación en la cabeza. Es el primer momento en que no fuimos capaces de decir todos como país, esto es inaceptable. Claro. Esto se corta aquí y se corta en serio y nunca más. Eso no fuimos capaces y le encontramos demasiadas explicaciones. Entonces ahí ya abriste la puerta. De ahí en adelante ya es ir empujando un poquito más nomás. Muy interesante, Germán Concha, realmente, con dos hitos de la semana, el hito, ¿no?, de este bochorno, ¿no?, de la lista del pueblo y su candidato presidencial fallido, y el tema, ¿no?, de esta espiral de violencia que ha ido creciendo y que termina con una cumbre entre la presidenta de la convención y el ministro del Interior, porque esta cosa parece que ya está escalando a niveles bueno, que como tú planteas, digamos, ahora ya son completamente inaceptables. Y con un tema, perdona, Sí. que tiene con una característica, encuentro yo, que tiene la amenaza por redes sociales, que lo hace aún más grave, si se quiere, porque antes de las redes sociales, a ti te tenían que amenazar en persona, por decirlo de alguna Claro. manera, y entonces eran sucesos, no digo que aislados, pero específicos. Pero las redes sociales, yo creo que nosotros no nos hemos dado cuenta de eso, permite una suerte de amenaza continua, en que tú te sientes no solo amenazado, sino que observado, seguido, perseguido. Es una sensación que yo me imagino que para quienes la sufren tiene que ser muy difícil y muy dura, más allá de cuál es la posición política que tengan, por qué llegan a esa situación. Yo creo que es muy grave porque no se corta nunca. No es la discusión áspera, no es la amenaza de golpe entre dos personas que perdieron el control, pero que se corte en un momento determinado. Esto te sigue a tu casa. Te sigue Claro, todo y es como que no tuviese costo, ¿no? Porque efectivamente, como tú lo pones, el tema cara a cara supone una cierta valentía, un cierto coraje, porque efectivamente el otro se puede defender y de hecho yo he visto a Tere Marinovich en las redes diciendo, a ver si te atreves a decir esto mismo, decírmelo en la cara y con mi marido al lado. He visto que ella responde de esa manera, porque un poco haciéndose cargo de esto mismo que dices tú, cuando se hace desde la red social, además con muchas personas anónimas que más encima tienen esta cosa tremenda de poner los datos de tus hijos, cosas como esa. Claro, es una cuestión bien perversa,
pero que no tiene costo para el agresor. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, y sobre todo si yo siento que pertenezco a un grupo que moralmente es superior y que por lo tanto la causa que defiende es tan importante que tiene derecho a hacer cualquier cosa. Hay un grupo que no sé cómo se llama, el otro día oí que alguien dijo que se autodenominaban de alguna manera, pero no retuvo el nombre, de ciclistas, que se dedican a ir a funar a las casas a la gente. Como la casa de la ministra de Medio Ambiente, claro. Y uno dice, eso es matonaje. Entonces, ¿por qué admito ese matonaje? ¿Y por qué se hace en el fondo? Bueno, porque hay un grupo de personas que piensa que porque tiene una cierta condición, defensor del medio ambiente, lo que sea, tiene derecho a saltarse las reglas de convivencia que respetamos los demás y por lo tanto puede salir a agredir. Y eso me parece que es muy peligroso cuando se hace constante, o sea, no solo cuando se hace constante, siempre, pero estamos en una espiral muy peligrosa porque nos acostumbramos a que fuera así. Es casi como a quién le toca hoy día. Claro, clarísimo. Oye, Germán, bueno, muy iluminador, como siempre, tu mirada. Te lo agradezco mucho. Y el próximo viernes vamos a estar de vuelta en nuestro podcast constituyente, ahora sí con Marcela Cubillos de regreso. Así es que, Germán, que tenga un estupendo fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Igualmente, Eduardo, muchas gracias. Que estés muy bien. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.